Bien, ponela la nota, vamos a hablar un poquito de política, ponela la nota número 4. Creo que ciertas declaraciones que no espera que suenen muy fuerte, don Samuel Doria Medina logra una atención inusitada. Ponela. Estamos sacando un voto resolutivo para rechazar la propuesta del candidato por Unidad Demócrata Doria Medina, ¿no?, de querer entregar otra vez la renta petrolera, el 50% a las empresas transnacionales. Estamos en emergencia, nos vamos a movilizar para defender la nacionalización. Esta gran marcha va a ser el próximo jueves 22. Vamos a convocar no solamente a los trabajadores, al pueblo boliviano, porque pretender entregar el 50% de nuestra renta petrolera a las transnacionales, al imperio, es definitivamente quitarles recursos a la gobernación. Pisaron el palito y lo pisaron fuerte, porque el 50% es lo que están pagando las nacionalizadas, porque ya lo explicó anoche José Luis Parada, porque finalmente hacer una manifestación contra Samuel Doria Medina le va a dar un viejo. Van a tener que salir a gritar contra Samuel Doria Medina. Es decir, puta, y ojo, salió después a decir, yo no he dicho tal cosa. Viejo, cállate. Carajo, no me quiero morir. Lo ubicó mucho más allá donde él pensaba. 50% lo dijo aquí por primera vez, no sé si se acuerdan, cuando vino con Ernesto Suárez. 50%, es decir, no le dio mayor importancia porque 50% es lo que se está recibiendo, y lo ha explicado de manera muy clara José Luis Parada. A ver, 11% de regalía, más 1 a los departamentos, más 1% de regalía a los departamentos del Beni y Pando, 6% para el Estado, hacen 11, más 1, 12, más 6, 18, más 32 para el Estado de nuevo. Eso hace 50. Y 50 que se llevan las petroleras. Aparte de llevarse el 50 a las petroleras, tienen que pagar, aparte de haber pagado esto que ya lo hemos marcado, aparte de eso tienen que pagar impuestos, IVA, IT y no sé qué cosa más. Está en el código tributario. Lo que el gobierno no niega y tampoco explica es cuánto ha entrado, por ejemplo, y esto sería interesante saberlo, por concepto de impuestos, cuánto han pagado las petroleras hasta hoy. Y si le han devuelto o no, camuflado bajo otro sistema. Sería bueno saberlo, sería muy bueno saberlo, para que se acabe de una vez esta cosa. Ahora, que lo logró, pateó para allá y la pelota fue para acá, y le está dando un resultado de la puta madre, eso es otro el cantar. Salir a la calle a hacer una manifestación contra Samuel Doria Medina es ayudarlo y posicionarlo. Cosas interesantes que están pasando. Pone, Abel Mamani volvió al MAS. Pone la nota. Lamentablemente, por decisión ya unilateral, el Movimiento Sin Miedo ha dejado a un lado ya la alianza en acciones estas últimas semanas con el Movimiento Pueblo. Entonces, nosotros, por lo tanto, tenemos el derecho, la opción a tomar decisiones, porque lo que no vamos a hacer es cruzarnos de brazos. Por eso, la decisión, entiendo, de los asistentes a esta asamblea, a donde tomamos dos decisiones. Una primera decisión, ¿verdad? A partir del día de hoy, ya no hay más alianza con el Movimiento Sin Miedo. Esa es la determinación
de esta magna asamblea del Movimiento Pueblo. Y en segundo lugar, la asamblea determinó aceptar la invitación del presidente, invitación. Mierda, carajo. ¿Ah? Se hacen acompañar de un montón de gente para volver. Y el presidente Morales cree que lo hace bien. ¿Quién es Abel Mamani? Nadie. Nadie. Pero hay que traerlo. Y escuchen lo que dice el lío, porque puta, si para cagarla son muchos tipos. Dale. Bueno, en política hay derecho a la redención, ¿no? Si uno ha cometido un error, es probable que se arrepiente de aquello y vuelva a su raíz, igual que el hijo pródigo, ¿no? Eso se da hasta en la Biblia. En tal circunstancia, recibimos como una muestra de que estamos avanzando por buen camino y que hay personas que en su momento se equivocaron y pues vuelven al redil para continuar con el proceso de cambio. Si usted recuerda, fue más bien... Vuelven al redil, dice. O sea, no le pela a uno cuando dice que el MAS se ha convertido en una especie de arca de Noé. Todos los animales que entran ahí se salvan. Te digo, espectacular, y además lo dice del propio partido. Vuelven al redil. ¿Quiénes vuelven al redil? Las ovejas. O sea, todo animal que entra al arca de Noé se salva. Al menos eso es bíblico. Víctor Hugo Cárdenas habla sobre el tema. Dale. Bueno, estamos en un fenómeno muy interesante. En este proceso electoral, el partido de gobierno, el MAS, está construyendo a su propia oposición. Es decir, aprovechando de las pugnas de los líderes opositores, el MAS, el gobierno, tiene en sus manos elegir a cuál candidato opositor va a construir en función de su estrategia y de sus intereses. Juan Delgado cometió un grave autogol, y en campañas electorales eso no se perdona, y también Samuel Doria acaba de cometer un grueso y mortal error. Eso no se debe decir, aunque empresarialmente se puede conversar, pero electoral y políticamente es un gran error y el gobierno lo aprovecha. Yo no sé si de buena fe o de mala fe, pero lo que está haciendo la oposición es facilitar la reelección en primera vuelta del partido de gobierno. En Bolivia, en cualquier parte del mundo, una oposición lo que tiene que hacer es generar una propuesta alternativa a la del gobierno, que no hay. Segundo, demostrarle al país que pueden gobernar igual o mejor que el oficialismo, cosa que no lo hacen. Y en tercer lugar, no meterse a autogoles como lo están haciendo. Es decir, es una rara oposición. Técnicamente hablando, no hay oposición, solamente hay 4 candidatos que están angustiados y desesperados de meter 5 o 6 senadores. Lo hemos señalado, lo hemos dicho, todos están apabullados por el discurso del presidente, todos corren ahí, todos proponen dentro del modelo de gobierno. El que menos parecidos intenta tener con el modelo de gobierno es Tuto Quiroga. El otro día les hemos preguntado incluso, oye, vos estás ofreciendo lo mismo. Víctor Hugo Cárdenas es un hombre que le entiende a la política, que no hay duda que le entiende. Pero yo soy de los que cree que Evo Morales va a ganar las elecciones. Lo que me parece interesante es que en el partido de gobierno están terriblemente desconcertados. Atacan dándoles aire y haciéndolos crecer a Tuto Quiroga y lo atacan también a Samuel Doria Medina. Fíjense ustedes, no lo tocan a Juan de Granado y Juan de Granado está como que se desinfla, que uno no sabe qué está haciendo. ¿Hace cuántos días no sabemos lo que está pasando con Juan de Granado y su política? Bueno, como sea, esto se pone bonito. A ver qué dice Susana Selene. Fuimos a preguntarle a ella y a Pablo Dehesa, a ver, ¿quién es el que se beneficia más con la presión del gobierno o con los insultos o con las agresiones del gobierno? A Samuel Doria Medina por los 50%, a Tuto Quiroga por el tema del narcotráfico
pero igual le brincan a los dos. ¿Qué dijo Susana? En los últimos días ha habido esta guerra de acusaciones tanto del lado de la oposición hacia el oficialismo y viceversa. ¿Cómo ve estas acusaciones que vienen de un lado al otro lado? ¿Quién es el que sale favorecido más o se fortalece más a raíz de esta guerra que hay en estos momentos? Bueno, tal como está la correlación de fuerzas, yo creo que ninguna acusación ya de corrupción ni al vicepresidente, ni al presidente, ni a ninguno de los del oficialismo le va a reportar beneficio a la oposición. No importa que la haga Samuel, que la haga Tuto, quien quiera que la haga. Y ya no le va a reportar beneficio porque el MAS lleva 9 años en campaña. Y eso es inobjetable. Hubiera sido distinto si el panorama político de la oposición se hubiera esclarecido antes. Se ha esclarecido recién apenas un par de meses. Tuto Quiroga ha ingresado a la campaña hace apenas un mes y Tuto Quiroga sí es cierto que le puede restar en la campaña a Samuel Doria Medina. El problema es que nadie de la oposición, ni Tuto, ni Samuel, ni Juan, ni Fernando Vargas tampoco, van a poder contrarrestar las ofertas del oficialismo, porque las ofertas del oficialismo son muy difíciles de equiparar o de igualar. ¿Por qué? Porque las ofertas del oficialismo es solamente seguir con más renta y con más ilusiones mentirosas. Porque lo que dice Samuel es cierto, si no hay exploración en reservas de gas y en nuevos pozos de gas o de petróleo, nos vamos a quedar sin gas y ahí los desfavorecidos no van a ser solamente las bases del MAS, sino todo el país, todos los habitantes de Bolivia. Y el problema es que a lo que dijo Samuel ya le ha respondido el gobierno con un spot larguísimo donde dice cuánto vamos a dejar de recibir. Lo que no dice el gobierno, y se lo tiene que aclarar Samuel o quien quiera que sea, es que las reservas de gas solamente alcanzan, según los pesimistas, hasta el 17, según los optimistas, hasta el 25 o hasta el 22, que no es nada, es aquí a la vuelta de la esquina, a la larga o a la corta, sin que hubiéramos industrializado o sin que el gobierno del cambio hubiera industrializado absolutamente ninguno de los recursos naturales. Y seguimos teniendo una política extractivista de materias primas y se las exporta sin valor agregado, sin industrialización. Eso que es tan sencillo, tienen que decirlo los de la oposición. ¿Por qué lo tengo que decir yo? ¿Por qué lo tiene que decir Carlos o cualquier otra persona? Ese es el papel que tiene que jugar la oposición y decirle al gobierno, no, mire, no es que vamos a dejar de recibir tantos si vienen las empresas petroleras a descubrir nuevos reservorios de gas y de petróleo. No es eso. Lo que tienen que decirle es que si no hay nuevas, nos vamos a quedar sin gas, y si nos quedamos sin gas, nos quedamos sin el salario de todos los bolivianos. Eso que es tan sencillo, que lo digan así de sencillo para que todo el mundo entienda. Y no que el oficialismo, Evo, se manda un spot donde dice vamos a dejar de recibir 350, no sé, mil millones de dólares. Los vamos a dejar de recibir si se les paga a las empresas petroleras por exploración. ¿Y quién no quiere que le paguen por exploración? El gobierno. Entonces, esta guerra de va y viene entre el gobierno y la oposición, la verdad que no le hace bien a la democracia, porque lo que debería hacer el presidente es sentarse a debatir y no debatir a través de la televisión. Hay un hecho que es innegable. El presidente no se va a sentar a debatir a través de los mecanismos de debate, lo va a hacer a través de la televisión. La pregunta nuestra, aunque es muy válido lo que dice Susana, la pregunta nuestra iba hacia otro lado.
¿quién se beneficia más de este pleito con el gobierno? Que está mal encarado y que le salen de casualidad, de acuerdo. Pero ¿quién se beneficia? Porque sin duda, si el gobierno hace un spot, ponelo al spot, lo tenés ahí, ¿no? Ponelo al spot. Dale. El gobierno nacional defiende los ingresos del pueblo boliviano. Son los ingresos generados con la nacionalización de nuestros recursos estratégicos. Son los ingresos que llegan a las universidades, a los municipios y gobernaciones. Me ha sorprendido una entrevista en un medio de comunicación que Doria Medina ratifica de las ganancias 50% para el privado y 50% para el Estado. De las ganancias hay que darle 50% al Estado y 50% al inversionista. 50% al Estado y 50% al inversionista. Este 50-50 viene de Gonzalo Sánchez Lozada. Recordarán, durante la mal llamada capitalización, decía que las empresas 50% debe ser para el Estado, el 50% para el privado. Sin embargo, llegaron a 82% para el privado, 18% para los bolivianos. Del año pasado, el Estado se ha beneficiado con 5.459 millones de dólares y el 13% para las empresas eran 847 millones de dólares. En la propuesta de Doria Medina, ¿cómo sería 2013 para todos los bolivianos y bolivianas? 3.153 millones de dólares para el Estado, para el pueblo y para la empresa, para la petrolera extranjera, 3.153 millones de dólares. ¿Cuánta de pérdida? Estamos hablando de 2013, 2.306 millones de dólares de pérdida. Tengo la obligación de hacer una reflexión para defender la economía nacional. El pueblo de Bolivia y sus autoridades defenderemos lo que hoy... José Luis Parada usó ayer una frase, una palabra muy importante. Habló de economía creativa. Esto que ha mostrado el presidente es un juego. Es nada más que un juego. Y fuera lindo que alguien del gobierno debata con José Luis Parada, por ejemplo. Yo vuelvo a repetir que el ministro Arce Catacora está invitado a decirle a José Luis Parada, ¿por qué no le hacen un spot a José Luis Parada? Porque no se animan, porque saben que les va a contestar. Pero yo voy al hecho político. Un spot contra Samuel Doria Medina. Tanto les ha dolido, ojo, igual como dice Susana, viejo, si no hay inversión, olvídate, porque tampoco vas a recaudar. La revista Gas y Petróleo, la última revista de Gas y Petróleo, que a ver si la encontramos después del corte, dice que Bolivia efectivamente ha incrementado a 10 puntos y tanto las reservas, pero, y aquí está el pero, según Villegas estamos consumiendo 2 y tantos TCF por año, lo que significa que tendríamos para 6 o 7 años máximo gas, si es que no vienen a invertir. Como sea, ese es otro tema. El tema es, ¿a quién está beneficiando esto? Fuimos a buscar a Pablo Dehesa, dale. Un primer elemento es que el campo político boliviano todavía está polarizado, no en los niveles de 2008, 2007, pero sigue polarizado. En ese escenario, lo que se está viendo ahorita es una pugna justamente entre candidatos de la oposición por disputarse quién está en mejores condiciones justamente de polarizar con Evo Morales. En otras palabras, entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga están disputándose quién es capaz de enarbolar de mejor manera, de manera más políticamente más sólida y coherente, ¿no?, este imaginario
la vereda opositora a Evo Morales. Como correlato, ¿no? Esto también en la vereda del MAS, en la vereda del oficialismo, esto está siendo instrumentalizado a favor también por parte del partido de gobierno para cohesionar o para, en torno a lo que están manifestando estos candidatos de oposición, también para demandar la cohesión del propio bloque social al cual representa el partido de gobierno. En ese sentido, ¿quién está transmitiendo mejor sus demandas más que todo? En cuanto a la vereda opositora, y teniendo en cuenta que el meollo de la pugna política sigue siendo lo que sucedió en Bolivia entre 2003 y 2005 como periodo principal, en el cual se da este recambio de élite que implica también el desplazamiento de un bloque social y la asunción de otro, ¿no? Yo creo que en ese contexto quien de verdad está expresando mejor los contenidos que representan el imaginario opositor, sin duda que es Tuto Quiroga. El candidato Samuel Doria Medina no muestra tener las capacidades mediáticas, no muestra tener las capacidades retóricas que está mostrando Jorge Tuto Quiroga. Si nosotros recordamos, digamos, qué ha sido lo memorable que ha dicho Samuel Doria Medina después del famoso "carajo, no me puedo morir", que aparece en el spot, es poco memorable lo que ha producido. En cambio, efectivamente, las intervenciones de Tuto Quiroga interpelando el tema de la relación del presidente con los cocaleros, el tema de la relación de los cocaleros con el tema del narcotráfico, ¿no? La producción excedentaria de coca, etcétera, etcétera. Efectivamente, muestran jugar más en los códigos de la polarización y por lo tanto resultan ser más efectivos en este contexto, ¿no? No se ve o no se veía eso de parte del candidato Samuel Doria Medina, que últimamente ha vuelto a la palestra y lanzó este tema del 50-50, ¿no es cierto? Que independientemente de que pueda ser razonable o no, o sea, habría que ver los criterios técnicos. Usualmente cuando se manejan este tipo de cifras así tan cerradas, 50-50, ¿no? Siempre viene la suspicacia, ¿no? Bueno, y si es 50-50, ¿por qué no 70-30 o 90-10? O sea, no ha justificado técnicamente hasta el momento. Le ha dicho sencillamente, si no, no van a venir. Ok, hasta ahí esa es una opinión. A partir de ello, digamos, el candidato no ha presentado una justificación técnica. Y el fondo de este tema es cómo es percibido esto por la ciudadanía, ¿no? Incluso en la vereda opositora, ¿no? No todos parecen estar convencidos de que ese es un mensaje positivo. En todo caso, primero que nada, técnicamente tendría que demostrar el candidato que efectivamente es un criterio correcto. El partido de gobierno nunca antes se había visto tan nervioso, ¿no? Como se está viendo ahora y cómo salen a responder. ¿Está afectando realmente estas acusaciones que están haciendo? Yo creo que en estas condiciones las acusaciones que se han producido juegan a favor del MAS, porque ayudan a que su bloque se cohesione, ¿no? Y además, en la medida en que ni Samuel Doria Medina ni Jorge Tuto Quiroga tienen discurso para campesinos, indígenas, mineros, cocaleros, trabajadores, gente de la COP, este bloque en sí, estructuralmente, en la disputa por su representación, permanece intacto, porque quien está monopolizando la representación de ellos es el MAS, ¿no? Y estas argumentaciones de la vereda opositora ayudan justamente a que este bloque se cohesione. No estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, en el sentido de que las acusaciones cohesionan. Estoy absolutamente convencido de que campesinos, indígenas, movimientos sociales, COP, o sea, trabajadores, mineros,
no iban a votar por los otros. Estos son parte del núcleo duro, el MAS los tiene absolutamente cohesionados. La pregunta, reitero, y vamos a ir a buscar otra gente que nos pueda decir, los ataques tienen que... No es cierto que yo ataco a Tuto, yo ataco a Samuel y yo soy el que me cohesiono. De más es cerrar el círculo duro. Cuando estás nombrando a alguien, cuando lo estás desafiando, cuando le estás diciendo algo, cuando lo estás insultando, cuando lo estás amenazando, cuando decís que lo vas a recibir a chicotazo, cuando le decís que no lo vas a permitir, ese 20%, 25% de voto que no iba a votar por el presidente Morales, obviamente tendrá que votar a alguno de los que están siendo ofendidos, agredidos o criticados a través de un spot. Esa fue mi pregunta y vamos a seguir haciéndola. El análisis no está mal, no está mal. En esta última parte no la voy a compartir con Pablo porque cuando alguno de nosotros imaginó que campesinos, indígenas, mineros, Central Obrera, no sé si la Central Obrera como bloque es capaz de marcar un voto, pero campesinos, indígenas, mineros, cocaleros, ¿en qué rato iban a votar por alguno de ellos? De los de la oposición. En ningún rato. A lo que yo voy es, ¿quién se beneficia del insulto, de la agresión, del estar en boca de Evo Morales en ese 20 o 25% de gente que no iba a votar? Ahí va nuestra pregunta.